Esto es Conversaciones 3.0 con Francisco Valenzuela, solamente por Revolución Radio. Chava Munguía, ¿cómo estás? Palito, Bienvenido a Conversaciones 3.0. gracias por la invitación. Ayer, mientras estamos grabando este podcast, ha pasado un día de que fue el Día del Abogado. Y tú estudiaste Derecho y Ciencias Sociales, extrañamente, porque nunca has ejercido, nunca has estado en un juzgado, en un ministerio público, nunca has llevado un juicio mercantil, laboral. ¿Por qué estudiaste Derecho? Pero te saqué de la cárcel, amigo. De barandillas nada más. He sido salvador en realidad, ¿no? En el nombre llevo la penitencia. Es un destino ahí. Sí. La verdad es que estudié Derecho porque era lo más fácil que se acomodaba a mi vida, ¿no? Hay un chiste incluso local que dicen que lo más difícil de estudiar Derecho es cruzar el acueducto, ¿no? Sigue siendo, yo creo. Sigue siendo. Y mira, la verdad es que estudié Derecho porque, vuelvo a lo mismo, me permitía complacer a mis padres y llevar una vida de holgazán. Ahora, fíjate, nunca has ejercido, pero ya para ser ministro, juez o magistrado ya no va a hacer falta experiencia. Entonces, te podríamos ver como magistrado en un poco tiempo, ¿no? Por favor, les pediría respeto, porque quizás estés hablando ante la futura... No, pues es que eso va a pasar, es lo más probable. Entonces, ante un futuro ministro importante. Oye, pero yendo a otras cosas, estudias Derecho y ya desde ahí traías el rollo del rock, de comunicar cosas, o cómo es tu incursión a la radio. Y un poquito antes de esa pregunta, también te preguntaría cuáles son tus primeros recuerdos que tienes de la radio escuchada, que tú escucharas radio. A ver, la primera pregunta que me decías sobre la música, sobre el rock, es, bueno, pues esto es muy fácil porque mi padre, ya lo he contado en muchas ocasiones, fue un incansable promotor, un promotor desorganizado, desastroso, ¿no? Donde siempre los conciertos terminaban mal, los músicos terminaban durmiendo en la sala de mi casa porque nunca salían para ni siquiera pagarles un hotel más o menos, ¿no? Ni siquiera el de paso, pues. Entonces, nací escuchando rock and roll, ¿no? Okay. Esa es una realidad. Mi padre fue fundador, junto con otros colaboradores de Radio Nicolaita. Tuvo sus primeros programas en cuanto a Radio Nicolaita, en cuanto a rock and roll, ¿no? En cuanto a rock and roll en inglés y en español. ¿Fueron de tu padre? Fue de mi padre. ¿Estamos hablando de qué años? ¿80s? En los 80s, mediados de los 80s. Okay. Pero ya mi padre tenía por lo menos 10 años haciendo conciertos de rock en la ciudad, ¿no? O sea, digamos que su papel de promotor de conciertos lo lleva a la radio. Sí. Y mi padre también estudió abogacía, fue economista. ¿Economista también? Sí, fue economista y estudió Derecho y se dedicó al rock and roll hasta la fecha, ¿no? Entonces, sí, nací escuchando rock y yo tendría 5 o 6 años cuando lo acompañaba a aburrirme a las cabinas de radio. Íbamos mi hermano Arturo y yo y la pasábamos muy aburridos y mi papá pues también además enojado porque se supone que una cadena de radio hay que tener en silencio, ¿no? Hay que estar en silencio y mis primeros recuerdos de una radio no es en una cabina de radio. Mi bisabuelo era radioaficionado. Okay. Entonces él coleccionaba pues todos estos aparatos hoy ya en desuso, en donde se conectaba a diferentes frecuencias alrededor del mundo, ¿no? Lo hacía en la noche y recuerdo acompañarme en muchas ocasiones estar ahí escuchando además idiomas que ni siquiera conocía, ¿no? Le gustaba mucho escuchar estaciones cubanas, ¿no? Y aún con toda esta... tenía radios que daban la oportunidad de largo alcance,
pues no dejaba de tener pues siempre esta interferencia, ¿no? De claro. escucharse mal, Ajá, pero ajá. mi abuelo lo disfrutaba. Entonces, esos fueron como digamos, mis primeros contacto recuerdos de la con la radio radio. fue con mi bisabuelo. Y ya después, pues de una manera mucho más directa, pues cada sábado mi papá La en la radio en mañana vivo te la aventabas, se en aventaba, cabina. preparaba un programa antes de tener internet, pues él hacía una selección de textos que iba a compartir, que se empatara también con la música, ¿no? ¿Y lo Ahora, tocaban qué, en acetatos o lo qué tocaba en formato era? acetato, sí, Wow. claro, en acetato. Radio Nicolaita, hasta hace yo creo que unos 5 o 6 años, todavía tenía 2 tornamesas que servían bastante bien, ¿no? Para tocar acetatos. Y bueno, ahora todo se reduce a una Archivos. suscripción o Exacto. un archivo La suscripción. de un minuto, ¿no? Oye, ¿y cómo es que tomas el relevo? Porque, a ver, para dar un poco de contexto, pues tu padre tenía este programa que desde el principio fue Los Clásicos del Rock, Sí. ¿sí se llamaba? Sí, sí, sí. Los Clásicos del Rock, y llega un momento en que te deja la estafeta o tú la tomas. No, mi padre toma. Hay una confusión. Ni siquiera mi padre sabe bien cuándo se fundó el programa, pero calculamos que fue como en 1985, ¿no? Ok. Entonces, del 85 al 2000, mi padre 15 lo años hizo lo tuvo. 15 años Ya. de manera continua. Y en el año 2000, en el 99, mi padre se queda sin trabajo. Ajá. Entonces empezó a ir a Estados Unidos y durante esos momentos en el que iba y regresaba, yo me hacía cargo del programa, ¿no? Ah, ok. Sin tener como un... Un aprendizaje, nunca lo habías hecho. Exacto. ¿Cuántos años tenías ahí? Tendría 18, 19 años. Y ya de manera definitiva, como en el año 2000, 2001, no recuerdo tampoco muy bien, en que mi padre ya no regresa. Y entonces, pues lo que hago es, no me sentía tampoco como tan capaz de llevar un programa de más de una hora, bueno, de una hora en ese momento. Y lo que hago es invitar a amigos pues a conducir y hacernos cargo de un programa pues que ya llevaba al menos 15 años en el aire. Y la experiencia fue chingona porque fue también pues darle pues otro Tu giro propio sello, ¿no? a los clásicos. No podíamos olvidarnos de estas vacas sagradas, pero también había mucha música clásica que mi padre había de alguna manera olvidado, ¿no? O que prefería evitar, o que a lo mejor tampoco no conocía, ¿no? Entonces, el haberme juntado con varios amigos, pues hizo que hubiera más riqueza, ¿no? Musical. Exactamente. En ¿no? la propuesta. Oye, ¿y cómo fue la reacción del público? No sé si la pudiste medir. O sea, esta evolución del público que escuchaba a tu papá y que de repente ya estaba escuchando al Junior. Al principio fue un pedo, ¿no? Sí. O sea, sí hablaba. Cuando todavía. Cuando la gente hablaba a la radio. Cuando claro. la gente hablaba a la radio, cuando el teléfono fijo tenía pues una función. Sí, claro. ¿no? Era y sobre todo esta. En la radio todo pues era llamar por exactamente. teléfono al aire o Exactamente. al asistente. Sí, había una interacción de manera inmediata con el radioescucha y con el locutor. Y claro, había la queja de, oye, pues ponte ya algo de la Janis, ¿no? Ponte algo de Zeppelin. Pero también hubo gente que y eso lo digo juntos, ¿no? Que juntos empezamos como ir descubriendo como muchas cosas nuevas, que bueno, no nuevas para la radio, ¿no? O sea, pues todo, por ejemplo, todo, no sé, pienso en todo ese movimiento del llamado Manchester, ¿no? Que al menos en Morelia pues era poco escuchado, todas esas bandas que nacieron en el post-punk, ¿no? Los Smiths, Joy Division, los Stone Roses. Empezamos también a explotar como estas corrientes que al menos mi padre pues no tenía detectados. Si lo había detectado, pues no lo había puesto, ¿no? O toda esta onda de los finales de los 80. Sí, que surgen en esta... Que nace también esta música indie o alternativa, ¿no? Jane's Addiction, Sonic Youth, ¿no? Sí. Los inicios también del grunge con Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, ¿no? Todo eso creo que en su momento pues como que costó trabajo, ¿no? Pero también empezamos también a darnos cuenta que había gente joven o que tenía al menos nuestra edad y que hacíamos como
pues como clic o que hacemos cierta empatía para también atraer a otros radioescuchas, ¿no? Y un colaborador ahí que tienes desde hace muchos años es Iván Salazar. ¿Cómo se sumó él al programa? Bueno, los clásicos de rock, después de haber tenido como unos co-conductores ahí que entraban, salían, de manera definitiva ya se quedaron dos, ¿no? Que es Iván Salazar y el caso de Iván Vega, ¿no? El caso de Iván es algo bien curioso porque mi padre, incluso yo creo que Iván tiene más tiempo que yo. Wow. O sea, le marca una vez a mi padre, le dice que quiere... Él como su radioescucha. Sí, como su radioescucha. Okay. O sea, él debe tener 17 años, ¿no? O sea, un chavito escuchando solamente clásicos del rock, wow. Clásicos. Le marca un día a mi padre y le dice que si puede hacer un especial de los Eagles, ¿no? A mi padre, tampoco a mí, no era muy seguidor de Eagles y entonces le dice, oye, pues no tengo mucho material de los Eagles, pero te invito a que tú lo hagas, ¿no? O que tú traigas el material y aquí lo armamos juntos y hacen un especial de los Eagles. Okay. Y a partir de ahí, pues él no dejó de escuchar el programa, supo que hubo una... pues como este cambio entre esta estafeta, y algún día yo también le digo, pues vente, únete, un güey que tiene más de 3,000 discos de acetato antes de que se pusieran de moda la colección de discos de acetato, o sea, un morrito una que locura a los, casa, ¿no? O sea, era un güey que a los 17, entre los 15 y los 20 años ya tenía una colección que nadie tenía, ¿no? O sea, un güey que ya nació viejo, ¿no? Un güey ideal para ese programa. Y ya años después, no sé, 2007, 2008 se une Odín y que también vino pues a darle una otra visión de cómo ver también la música, el rock clásico, ¿no? Incluso otro estilo de conducción, más elegante, más sobrio, ¿no? Iván, además de una memoria sí, ¿no? Es como un Wikipedia. Exacto, mientras Chava está leyendo Wikipedia para dar datos, él se lo sabe. Mientras yo llevaba mis acordeones. Sí. Oye, y luego, bueno, muchos años de los clásicos de rock, con algunos cambios de horario, pero ya fijos, ¿no? Desde hace un rato los sábados. Ahora con esta este último director, nos quitaron media hora y nos movieron de un horario que teníamos así 30 años, ¿de cuánto? Nos redujeron media hora y ahora estamos, en lugar de estar a las 12:30, estamos... Hablo en plural porque en realidad yo tengo ya un par de años que no asisto, salvo contadas ocasiones. Ya en realidad es un programa pues que se encarga de hacer más Odín e Iván. Pero ahora están de 12 a 1 de la tarde. Oye, y en la radio pública te dan como toda la libertad para creativa, para decir lo que quieras, o sí hay ciertos... cosas que digan por ahí no te metas o no digas groserías o cómo es. No, yo la verdad, he estado en la radio universitaria y jamás al menos no hemos tenido ningún tipo de censura en esa parte. Y ahora que estoy en la radio pública, menos, no, bueno, digamos que tampoco no he tenido ningún problema con eso. Mi estilo de conducir pues es así como estamos hablando ahorita y digo groserías y no he tenido tampoco problemas con eso y a pesar de que la radio pública pues también es una institución que representa un gobierno en turno, a pesar de eso... No debería, ¿no? Pues se supone que es el Estado, no el gobierno. Bueno, pero sí estás de acuerdo que hay una influencia, claro, programación, el contenido. Siempre pero al menos en mi parte, digo, desde hace 3 años no sé si ya son 2 o 3 años que llevo en el Muladar. ¿Cuánto lleva el gobierno? Sí, 2 y medio, algo así. Y ahorita entramos precisamente a eso, ¿no? Bueno, el otro es Radio Nicolaita, es una radio universitaria, por si alguien no la ubica, que también tiene ahí como sus... ¿Cómo no la va a ubicar, Paco, por favor? Todo el mundo la ubica, bueno. No sé si alguien nos está viendo en otro país, a lo mejor no. Pero bueno, luego entras a un nuevo programa que es muy distinto, muy distinto a los clásicos de rock, que se llama El Muladar, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Cuéntanos cómo surge ese proyecto. Si ya se te había ocurrido, si ya le traías ganas. Sí. Bueno, incluso te acordarás que hicimos un proyecto para meterlo hace unos años. Y ya bastante. Y nos mandaron a la chingada, ¿no? Exacto.
elegantemente, pero nos mandaron No, una no, chingada. la chingada. Y bueno, yo me quedé con esa espina, ¿no? A mí los clásicos de rock, o sea, yo digo, es mi programa, pues, ¿no? Es ahí donde he aprendido muchas cosas sin haber tenido una formación en ciencias de la comunicación, ¿no? Pero digamos que Radio Nicolaita y los clásicos de rock pues, me permitieron ir haciendo tablas, ¿no? Pero no, en el propio nombre también lleva como esta obligación o esta atadura, ¿no? Esta atadura de pues, los clásicos, ¿no? Hemos tratado en los clásicos de pues, buscar como estos lados B, como estos artistas o estos grupos que no tuvieron quizá los reflectores de Zeppelin o de los Stones, ¿no? No sé, pienso en los Stooges, en los Ramones, ¿no? Y hemos como jugado con esto, como una combinación entre vacas sagradas y güeyes que no tuvieron esa fortuna, ¿no? Y entonces siempre tuve como la espinita de hacer un programa que no tuviera estas pues ataduras, ¿no? O sea, que me permitiera poner cumbia, ¿no? Poner salsa si quisiera poner salsa, que pudiera poner música electrónica, que pudiera poner corridos tumbados, ¿no? Que lo he hecho. Es muy cagado porque el corrido tumbado hoy en día parece sí molestar a mucha gente, ¿no? No es algo que suelo escuchar, ¿no? Y que el programa en el Muladar pues no quería permitirme pues un montón de como de libertades y que también hubiera esa oportunidad también de incomodar, ¿no? Pareciera que la radio pública, que la radio universitaria hay una obligación de estar fomentando la alta cultura, lo cual se me hace una mamada, pues, ¿no? Es decir, que tenía las ganas de tener un programa que fuera políticamente incorrecto, ¿no? Que no estuviéramos tratando de quedar bien con nada ni con nadie. Y entonces creo que eso ha pasado ahí. Creo que más o menos lo hemos logrado, ¿no? En el que sí, evidentemente, digamos que las bases del Muladar pues es el rock and roll, ¿no? Eso sí, el rock and roll tanto clásico como el más actual. Un programa que también pues busca como el rock and roll no solamente es anglosajón, ¿no? Sí, claro. O sea, que pudiéramos explotar también el rock and roll nacional que está emergiendo. Hemos dedicado varios programas al samba rock, por ejemplo, ¿no? A artistas de ayer, por ejemplo, pues a este movimiento tan interesante en Brasil, de la psicodelia brasileña, de un montón de artistas y grupos que hicieron una extraña combinación entre la bossa nova, entre el rock psicodélico, entre la samba, y que resultaron cosas muy chingonas, ¿no? El caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Ha sido un país tercermundista y que eso lo ha ido como marginando a valorar, ¿no? A tener como este reconocimiento a un país que nos regaló no solamente a Ruy Díaz, que fue el máximo, una de las glorias del Atlético Morelia, del Monarcas Morelia, que nos hizo tan felices por haber metido aquel gol contra Monterrey en el último minuto, pero además que nos ha dejado los Saicos, güey. O sea, los Saicos es el protopunk, el origen del punk, sin que todavía existiera el punk. Y a los Mirlos. Y a los Mirlos, ¿no? Yo leía que los Mirlos... Podría ser un gran tridente ese, ¿no? Ruy Díaz... Los Mirlos y los Saicos, ¿no? Y yo leía en algún momento que los Mirlos, cuando les preguntaron qué pedo, qué era lo que tocaban, ellos decían que lo que querían hacer era una combinación entre Iron Butterfly y sus sonidos locales, ¿no? Originarios. Y resultó resultó ese sonido que ahora le llaman cumbia amazónica, ¿no? Y que ahora, o hace algunos años, se volvió también como una cosa para hipsters. Para hipsters, ¿no? Digo, y hubo como un revival y que de pronto llegó a startar, pero eso se le debe a los Mirlos y el punk y la música estridente y rápida y mal hecha, ¿no? Garage, ¿no? Se le debe entre garage y punk. A los Saicos, ¿no? Oye, Chava, y
¿Cómo analizas tú el presente de la radio? Además, te ha tocado como esas dos etapas, ¿no? La etapa donde, como decíamos, la gente habla por teléfono, la comunicación era directa y el alcance era pues hasta donde daba la antena, ¿no? Hoy con internet ya te pueden escuchar en todo el mundo, pero contradictoriamente a veces la comunicación es casi nula o no suele haber tanta interacción. Fíjate que a mí me parece, no sufrí como esa transición, no fui tampoco como un locutor, por ejemplo, en el caso de Radio Nicolaita, cuando existían los teléfonos fijos, cuando había una oportunidad de hablar con el radioescucha. La verdad es que yo nunca me sentí me sentía limitado para tener una conversación con alguien que no conocía, ¿no? Sí recibíamos llamadas, pero lo hacemos normalmente fuera del aire, ¿no? Yeah. Esa parte la extraño porque sí hay pues una comunicación directa. Claro, escuchar la voz de la persona que te escucha. Que ha estado ahí, o sea, era mágico, y que además, ¿no? oye, gracias porque me hiciste el día o porque me hiciste recordar algo. Corona de... Puta, güey, pues eso valía la pena ya el haber hecho de estar ahí, ¿no? Eso sí lo extraño, ¿no? Porque he sabido de compañeros que sí han sufrido porque sí había, pues, de salir al aire con el radioescucha y tener ya casi una... Casi lo armaban así. Sí, una complicidad de eso. Sí, claro, ¿no? No, o sea, los programas que yo he tenido nunca hubo eso, pero sí extraño esa parte, ¿no? Okay. Ahora lo hacen a través de un WhatsApp, ¿no? O yo comparto mi cuenta de Twitter. Es diferente, ¿no? Porque, pues, nunca sabes quién en realidad está como del otro lado del... Aunque no lo hagas, es decir, cuando lo hacen de manera en el teléfono fijo, sientes lo sientes más directo. Pues, sí, ¿no? claro. Acá puede ser un bot. Exacto, ándale. De Xochitl, ¿no? Entonces, a veces recibo 1500 WhatsApp y no sé de cuántos sean verdaderos, ¿no? 1400 son fake. Pagados Pagados por alguien. Por alguien. Oye, ya para terminar, la radio actual, ¿cómo la sientes? ¿Crees que hay algo interesante? La radio actual en todos lados está de la chingada, güey. O sea, la verdad es que... Y no solamente en Morelia, o no solamente en Michoacán. Es decir, a ver, yo creo que la radio sí sigue siendo un medio por encima... por la facilidad de prenderle y de sintonizarle. Y no necesitas pagar, meterte una aplicación y que haya 5G, ¿no? Es lo más fácil, ¿no? De todos los medios. Es lo más fácil. Y además creo que la radio sigue funcionando como acompañante, ¿no? Y servicios sociales. Es como el café matutino. Pues, o sea, tú te estás probando el café y ya aprendiste la radio. O vas manejando. O vas manejando. Y yo, por ejemplo, en los trayectos del coche no voy escuchando música, voy escuchando noticias, voy escuchando la radio. Voy escuchando a algunos amigos, ¿no? O amigas, pues, ¿no? Pero sí creo que si voy a la Ciudad de México o voy a Guadalajara, donde vaya, pues trato de como de hacer este censo a ver qué está pasando. En las estaciones. Y la verdad es que no, o sea, yo no creo que haya algo novedoso en cuanto a estaciones de radio. Yo creo que hay programas en las estaciones de radio que valen mucho la pena, ¿no? Creo que estos en los 2000 o en los 90, 2000 todavía funcionaban estos conceptos de tener como un eje temático en la radio. Por ejemplo, pienso en Radioactivo, ¿no? O en Reactor, o en mucho antes en Rock 101. Rock 101, ¿no? Yo ya no estoy seguro si estos funcionan en la actualidad. Rock 101 creo que no, ya ninguno de esos. No, ya no funciona, pero me imagino, me refiero a estos conceptos de tener estaciones que particularmente nada más pues sí hay algunas, hay poquitas, pero sí está Radio Chilango, ahora es como una nueva opción. Está pues Reactor, ¿no? Ibero. Por eso, pero a lo que voy es que si tú le pones ahí, la verdad es que no terminas por cambiarle, o sea, termina por cansar, pues, ¿no? Creo que estos conceptos de tener como radiodifusoras
especializadas en algo, ya creo que ya quedaron en el pasado. Ya quedó rebasado. Para mí. Ok, ¿no? ok. Entonces yo creo que dentro de cada estación, pues hay cosas que valen la pena. Yo pienso en Radio Nicolaita, muchas de los intercambios que tienen con otras estaciones de radio, hay programas muy chingones. Y mucho está migrando ya a la plataforma, ¿no? O sea, precisamente en este formato de podcast o de on demand, para que tú ya lo escuches pues cuando tengas tiempo, ¿no? Sí. Porque también como que nuestra vida va muy a prisa y escuchas 5 minutos y ya llegas a tu lugar de trabajo y le apagas. Le apagas. Y también, tampoco, por ejemplo, la radio pública, pues la radio pública, es difícil que la radio universitaria y la radio pública se ponga al tú por tú con las radios comerciales, sí, ¿no? claro. Porque, pues por algo muy sencillo, pues porque en las radios comerciales, pues regalan cosas, regalan boletos, ¿no? Le pagan a los locutores. Exactamente, le pagan a los locutores. ¿No? Pero además porque la música pues es la que todo mundo quiere o que de alguna manera los mercados nos han impuesto a escuchar, ¿no? Eso de ahí ya de antemano te pone como en desventaja. Pero creo que también hay estaciones de radio de paga que me parece que son muy interesantes, güey, ¿no? O sea, hasta esta estación de Olayo, ¿no? de estos hipster viejos, fresas, ¿no? Pero ese, por ejemplo, tiene programas muy buenos. Y hay otro muy bueno de Warpig que por cierto te bloqueé. Claro, Warpig, ya mi ex amigo Warpig. Es radio... Ay, güey, aquí lo tengo. Ese no me acuerdo cómo se llama. Aquí lo tengo. Se me acaba de terminar la suscripción. Sálvame Radio. Sálvame Radio. Y yo creo que... no creo que estemos a nada o a punto de que la radio se convierta en eso, porque yo creo que finalmente la radio... Son los modelos que se están anticipando a lo que va a ser la norma, ¿no? Yo creo. No estoy seguro de eso, Paco. O sea, pero yo sí creo que en estas plataformas sí puedes encontrar algo diferente a lo que está sonando. Y cuando sí, eso sí. Tiempo. A lo que está sonando, digamos, en las radios, la frecuencia modulada convencional normal. Sí. Es como si tú quieres acceder a un contenido de un periódico chingón del País o del New York, ya todos, pues hay que pagar una suscripción y te va a dar acceso a un artículo que quizá no lo puedas tener en la versión gratis. Exacto. ¿No? Yo creo que ahí podemos encontrar cosas sí diferentes que hay en las radios convencionales, ¿no? Ok. Pues por fortuna este podcast lo van a poder escuchar gratis antes de que se convierta también en suscripción. Y solo nos invitaron a cerveza, pero ni siquiera eso, porque aquí que me dijo que para poder entrevistarme viniera con cerveza. Sí, es cervezas. Que aquí se cobra, pero te salió a ti barato. Además, con 3 cervezas. Echaba Munguía. ¿Nico está saliendo en el podcast? No, ahorita le hacemos una toma. Ahorita te sales para que salgas. Está decepcionado porque en el Muladar se ha puesto muy poco corrido tumbado y poco trap. Ahorita hablamos con él de eso. Licenciado Munguía, muchas gracias. Gracias, Paco. Ahí estamos. Bye, gracias, Quique. Nos escuchamos a la próxima, amigos. Esto es Revolución Radio. Aquí está prohibido rendirse.